Saludable. En compañía del doctor Fabián Hidrobo, él ha hecho un paréntesis en sus actividades para venir a conversar con nosotros de un tema que es muy importante. ¿Qué pasa luego de que una mujer lamentablemente ha tenido cáncer de mamas, han tenido que extirparse los senos y así se queda? ¿Cómo reconstruirla y sobre todo cómo evitar que no solamente la enfermedad pues afecte su vida, sino la parte estética, la parte emocional que es tan importante? Gracias, doctor Hidrobo, por estar aquí. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bien. Coméntanos, nos decías tras micrófono que lamentablemente en este país todavía no existe esa conciencia de la importancia. Bueno, sabemos que la salud es importantísima, fundamental, pero de la estética en la mujer luego de que ha habido una extirpación de mamas por un cáncer. Gracias. Mira, el asunto es tan complejo como que la paciente, una vez que se extirpa el seno, básicamente quedan amputadas y con un problema bastante serio de autoestima y de familiar. El entorno familiar se altera completamente. Hay países como Colombia o Brasil donde la política de salud del Estado hace que las pacientes amputadas, además de que tengan el derecho a psicólogos y todo eso, haya la reconstrucción gratuita, pagadas en hospitales del Estado. O sea, son los médicos de los hospitales públicos que son los que les operan, y el Estado contribuye con expansores o prótesis para que las pacientes no se sientan aisladas así es. de su mundo, de su entorno familiar. Y yo pienso que aquí deberíamos empezar tal vez haciendo algo parecido, porque no hay no hay una política de Estado así. Bueno, se cubre el tema de la extirpación, de la operación en algunos hospitales públicos. Eso sí. Pero luego le dejan a la paciente ahí. Y yo quería que nos comentes tú, Fabián, por favor. Decías que tenías una noción de qué es lo que sucede con las mujeres luego de estos procedimientos quirúrgicos. Bueno, básicamente una paciente que se le diagnostica un cáncer de seno está completamente con digamos, una sentencia de muerte, entre comillas. Y la amputación, ayer me decía una paciente que le habíamos reconstruido, no le interesa si le van a dejar el seno, si van a sacar el seno, si le van a dejar un poco, porque hay nuevas técnicas actualmente en la cual no necesariamente hay que sacarles todo el seno, sino se hace una cuadrantectomía o algo así. Y la paciente permanece con el 70% del seno original y con eso se rellena con una prótesis. Pero en esos casos las pacientes están tan con el miedo de morirse que no les importa que le saquen todo. Claro, y quedas una paciente amputada porque la feminidad y la sexualidad femenina tiene que ver mucho con el seno. Claro. Y son pacientes que ayer me decía una paciente que hay estadísticas que entre el 70 y 80% de los matrimonios se destruyen después de un cáncer de seno. Encima de toda la terapia que tienen que hacer, verse, sentirse mal y luego de eso quedarse solas, me parece un drama terrible. Ahora, yo no sé, tenemos que hacer un llamado definitivamente a las autoridades para que den una mano en este sentido, porque hay que ser realistas y claros. La paciente que tiene dinero, que tiene quizá un seguro privado, le cubrirá la parte del cáncer, pero no la reconstrucción, pero tendrá el dinero para pagar una reconstrucción, ponerse prótesis y su vida dentro de lo que cabe continuará normal. Pero ¿qué pasa con las mujeres que no tienen ese dinero? Que realmente se quedan así, devastadas. Además, la autoestima se baja tanto que ni siquiera uno tiene ganas de ir a trabajar, de conseguir un trabajo, de nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo quisiera, Fabián, que nos comentes aproximadamente en cómo es esta reconstrucción, en qué consiste, porque no es solo una operación, a veces se necesita incluso hasta más, claro. Y los costos aproximados. Eso te decía, mira, básicamente en el Brasil, donde también ejerzo, ahí lo que se hace es cuando la paciente está con cáncer, se entra al quirófano el cirujano plástico y el oncólogo, que es el que saca el cáncer, y la paciente sale ya con una prótesis. O sea, básicamente nunca la paciente se siente amputada completamente. Y eso es lo que se busca actualmente, o sea, que haya un cambio, un poco, inclusive una mentalidad de los colegas para que no sean tan agresivos. Claro, si es un cáncer. Claro, no sea tan dramática la recuperación de la paciente, ¿no? Entonces, generalmente la reconstrucción se hace con prótesis, con expansores, que son prótesis de silicón, o a veces con colgajos que se llaman, que se sacan la parte del abdomen, como hacerse una abdominoplastia, y ese pedazo, en lugar de botarlo, digamos así, se pone en el seno. Un pedazo de piel. De piel y de músculo y de grasa, o sea, todo el pedazo. Y básicamente en esas pacientes
probablemente es necesario ponerle también una prótesis. Entonces, y después hay que hacer un segundo tiempo para hacerle la areola, hacerle el pezón. ¿Y cómo se hace esto? Mira, la areola se saca generalmente del lado opuesto de la mama que está buena, digamos, se saca un pedazo y se pone con técnicas de microcirugía para que pegue. Y el pezón se saca también tal vez la mitad del otro pezón del lado derecho. Eso cuando ha quedado con un lado, pero claro, cuando hay casos en que se estipan los dos. Por supuesto. Cuando pasa eso, el pezón se saca generalmente de la parte de la ingle, la piel ahí se saca, es un poquito más oscura, y el pezón se hace del labio de la vagina, o sea, del labio mayor, porque es lo más parecido. Claro, es todo un proceso, ¿no? O sea, y complicado, no es fácil. Son 3, 4 cirugías y el costo, imaginarás, particularmente haciendo entre todas las cirugías alrededor de unos $20,000, porque realmente es un montón de plata y como tú dices, ni los seguros privados te pagan la reconstrucción, lo cual me parece absurdo también, porque finalmente eso no es estético, o sea, es un cáncer que te dio, tú no estabas... Así es, como consecuencia de una enfermedad. Y digamos que una persona, una mujer sufre un accidente y se necesita una reconstrucción, digamos, en la cara, en alguna parte, eso sí cubre el seguro, más exacto, no un postoperatorio de un cáncer. Porque lo catalogan que es estético, o sea, ¿cómo hacer estético? Ellos tienen que ver que la salud no es solamente el bienestar físico y mental. La paciente que está completamente amputada, la parte, como decías tú, mental está alteradísima. Porque por último, quizá que se cobre solamente las prótesis, que ya es un poco más fácil, se puede diferir, conseguir a alguien que le ayude. Eso es algo no es cierto, factible, y no es tan costoso, pero que se cubran las operaciones. Porque lo que te cuesta básicamente es el equipo médico, el quirófano, la clínica. Porque las prótesis en sí cuestan $400, $500, o sea, no es algo no es tan dramático, así es. Pero el problema son del quirófano, del anestesista y tal. Entonces, yo sí creo que obviamente la política tiene que haber, de salud digo, un poco más de abertura, porque ni siquiera, digamos, los seguros privados te pagan. Lo cual, en el Brasil, por ejemplo, hay una ley que les exige, o sea, ellos no es que escogen a los que quieran o puedan hacerlo. La ley les exige que tienen que cubrir una cirugía de reconstrucción. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que hacer este llamado, y no es un llamado, es dar un poco el grito de desesperado, porque nunca sabemos cuándo nos puede tocar y qué pasa si no tenemos el dinero. Y mira, me dice, hablaba con algún amigo oncólogo, un médico que hace cáncer, me decía que en el país debe haber alrededor de unos 20 a 25 mil mujeres amputadas. O sea, tanto así. Es bastante, o sea, porque son casos que, por ejemplo, una señora de 65 años que tiene hace 15 años amputada, no le importa, ni nunca hubo el interés de reconstruirse porque tenía que gastar mucha plata, y es una señora que nadie ya se hizo exacto, al dolor, a la idea, al dolor, claro, de que no podía hacerlo, pero hay pacientes de 35 jóvenes, años, 40 años, tengo pacientes de 38 años con cáncer. Bueno, y yo digo, está bien, quizá uno se hace el dolor porque no tiene las posibilidades, pero no debería ser así, no importa la edad, porque claro, es una parte fundamental de la mujer, ¿no? Hay tantas chicas jovencitas, de todas las edades, que se hacen poner prótesis para lucir bien, para sentirse bien. Imagínense luego de una amputación, que es algo totalmente drástico, ¿no? Dramático. Así es. Ahora, finalmente, ¿cuántas? Lo básico sería, quizá, yo digo, ¿no? Por ejemplo, que sea una reconstrucción, por lo menos, la que pueda asumir el Estado, los hospitales públicos. Claro. ¿Con eso ya se avanza bastante? Sí, porque básicamente el primer tiempo, digamos así, es la colocación de un expansor, de una reconstrucción más si es de hacer con colgajo del abdomen, es la parte más grave, digamos. Claro, así, la primera costosa. Es la más fuerte, la más costosa. El resto realmente son detalles estéticos, de hacer la areola, de hacer el pezón, que eso es una cosa que se puede hacer bastante ambulatorio, una cosa de 1 hora, 1 hora y media, que ya es mucho más con anestesia local. Claro, pero claro, la cosa grave, digamos, la cirugía principal es la más costosa. ¿Cuántas horas más o menos dura esta operación? La reconstrucción alrededor de unas 6 horas. La primera, porque es colocación de un expansor o el dorsal ancho, que se llama. Que es quizá no nos están entendiendo las personas que nos escuchan. ¿Qué es un expansor? El expansor es como decir una funda de plástico vacía que uno pone bajo el músculo y bajo la piel. Cuando te sacan el seno y estás completamente lisa, no tienes el seno, uno pone ese expansor, que es, como digo, una funda de plástico, y cada semana lo vas llenando de agua, de suero fisiológico, y vas haciendo que la piel
como que se embarace el seno para que haya un nuevo elemento que es el seno que te sacaron. O sea, luego de eso se saca esto a funda y se pone la prótesis y ya queda bien. Ya tiene el tamaño para que pueda aceptar. Exacto, ¿no? Porque si lo pones de una prótesis, una paciente imposible, no tiene piel. ¿No hay cómo sacar la misma areola y el mismo pezón? ¿O eso también estaría tomado? Hablemos así por el cáncer. Es que eso te decía, generalmente en otros países, cuando hacen la extirpación del cáncer, dejan la areola y dejan, claro, en algunos casos que no hay como por los motivos que está tomado todo. Ya. Pero en el 80% puedes dejar el pezón y la areola, que básicamente es lo que te distingue. Claro, Fabián, hay casos en que retorna el cáncer, lamentablemente, y hay que someterse nuevamente a la quimioterapia. ¿Pasa algo con la prótesis? ¿Hay que sacarla? ¿Cómo se maneja ese tema? Básicamente, cuando una paciente tiene un cáncer del lado derecho o izquierdo, los oncólogos ahora, depende del tipo de cáncer, te dicen que te debes sacar el seno del otro lado. O sea, es como profiláctico. La quimioterapia no altera las prótesis, pero la radioterapia sí. O sea, si tú te sometes a una radioterapia, porque hay cánceres que necesitan, la reconstrucción se hace un poco más complicada, porque te quema la piel. La quimioterapia no. La quimioterapia obviamente te altera todo. Claro, eso es medicamentos que ingerimos, que no afectarían la piel directamente. La radioterapia sí. La radio sí le va quemando. Bueno, hay mucho por hablar, hay mucho por hacer además. Y básicamente ustedes quizás se han reunido, los cirujanos plásticos, para hacer un llamado a las autoridades, porque pienso que para ustedes también es conveniente que haya, mientras más, ¿no es cierto? De pronto hay una toma de conciencia. Básicamente yo creo que es la labor social que debe tener un cirujano plástico. O sea, no es el hecho de cobrar a esas pacientes. Digo, si tú puedes hacerlo gratis en un hospital que te brinde la facilidad de un quirófano y todo, estamos personalmente a las órdenes. Pero obviamente tiene que haber una parte del gobierno. Claro. Lo importante es concientizar y que hay médicos preparados para hacer eso. Y hay médicos que están dispuestos además a trabajar gratis. Incluso hasta gratis para poder ayudar. Yo creo que tenemos que ser generosos y consecuentes y responder a lo que la vida nos da. Si bien el doctor Hidrobo es muy talentoso, muy reconocido no solo en el Ecuador sino a nivel internacional, pero a más de su talento también tiene esa nobleza para poder devolver lo que el don que Dios le da. Por supuesto. Y eso es positivo y queremos agradecerle y además felicitarle por la labor que está haciendo. Todas las personas que nos han escuchado, si se sienten apenadas porque ha pasado por un drama semejante, ya sabe dónde acudir entonces. Tal vez un número telefónico del consultorio para alguna consulta que nos pueda facilitar. Sería el 333 1999. Está facilito, 3331999 del doctor Fabián Hidrobo, cirujano plástico. Haga con tiempo además su consulta porque él viaja mucho, así que hoy tuvimos la suerte de tenerlo acá y en persona en